Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al canal, ya un nuevo vídeo review del nuevo pack de expansión de los Sims 4 Naturaleza Encantada. Vamos a ver el modo comprar y construir a la manera que lo hago yo. Primero vamos a echar un vistazo a los objetos del catálogo comprar y construir, luego veremos los objetos de depuración y por último veremos los objetos del entorno. Tengo este pack gracias al sorteo de Ice Moon Moon, así que muchísimas gracias por el código y bueno, y vamos a empezar ya con este pack. En primer lugar, deciros que no trae mucho objeto, no trae demasiados objetos, son bastante limitados. Y bueno, y empezando en el modo comprar y construir, lo que sí que tenemos que decir es que... ¡Ay! Sigue el bug ese tan molesto. La paleta la sigue bastante bien, O sea, quiero decir que en todos los objetos tiene más o menos esta misma paleta de colores para ir combinando en todos los objetos y en las paredes. Bueno, en esta es un poquito especial, pero como veis, prácticamente en todas están más o menos la misma paleta. Bueno, voy a bajar. En primer lugar tenemos este papel de pared que tiene una moldura aquí arriba, que es muy mona, que es como un bosque, pues en los mismos colores que tiene, ya digo, la misma paleta de colores que trae. Después tenemos esta pintura que como que asemeja el tronco de un árbol. Bueno, es curiosa, la verdad es que es bastante curiosa. Y aquí le he puesto este suelo que también es como si fueran tocones pulidos de árbol. Y más o menos, bueno, como veis, siguen la misma paleta de color que tiene el primer papel y el segundo. Luego está este que es un poco distinto, que lo que tiene es como ahí, como verdín en la pared, y que la verdad es que este es muy gracioso. A mí este me hace bastante gracia, este del verdín. A este le he puesto el suelo de florecitas pues, por ponerlo en algún lado, pero realmente no combina exactamente con él. Y luego tenemos estas piedrecitas así, como rocas de río, que ya venía, piedra musgosa, se llama, que ya venía uno muy parecido en el pack de Vida y Más Allá, y además hay una pack también parecida en el juego base. Y bueno, esta lo que trae es un montón de verdín. Montón de verdín, y viene con este suelo que también es muy gracioso, ahí con las piedrecillas y tal. Luego viene esta pared que es como si fueran tejados. A mí estos no me hacen mucho gracia. Perros y gatos trajo un montón y prácticamente no los uso, así que tampoco creo que vaya a usar estos, porque la verdad es que no me dicen mucho. Y luego, bueno, tenemos unas paredes de cristal de este pack, siguiendo los mismos colores y muchísimo más historiadas, vamos, con unos retorcimientos y unas cosas, así unas hojas, mira aquí unas hojitas y tal. Bueno, más o menos. También tenemos de escalera. Esta escalera solo es una, pero bueno, que viene con los mismos recolores que vienen todo lo demás. Tenemos un cimiento, esto es cimiento y esto es plataforma. Y es el mismo recolor en los dos y es el mismo que este, o sea, exactamente el mismo. Y luego tenemos esta valla. Esta valla hace como... A ver, esta valla hace como juego con esta columna y como que esta valla hace juego como con esta columna. Y luego tenemos esta enjuta que hace juego con esta columna y esta enjuta que hace juego con esta columna y con esta valla. Esta valla tiene un montón de florecitas, que ya los estamos viendo. Y esta no, esta es de maderita. Bueno, estos son los juegos. Los colores son exactamente los mismos en todos. Los mismos. Todo el rato es los mismos colores. Lo cual es de agradecer, la verdad. Es de agradecer bastante. Tenemos las mismas dos vallas, las mismas dos barandillas de escalera, exactamente igual. Las mismas. Y luego tenemos dos tejados nuevos. Tenemos este, que tiene colorcitos, tiene así como tejas de distintos colores y tejas uniformes, como sería esa o como sería esta. Y luego veis estas que son así como distintas. Y vienen con estos ventanuquillos, estas ventanitas,
Así, también muy monas, que van a juego con las ventanas. También tenemos nuevos rebordes de pared, que sería este, mira, en mono, sí, tiene el mismo juego este que tiene este papel de pared aquí arriba, es la misma moldura, el que tiene aquí las columnas en la base y el que, bueno, y que tiene más muebles, pues también tiene ese mismo dibujo. Y luego está este, pues que es así como más, como de verde, de verdín, ahí con florecitas, pues como el piso este que hay aquí, y como el otro papel de pintura de tejado, que es todo de verdín con florecitas. Tenemos tejado, tenemos suelo y tenemos reborde, todo igual, con el papel este de las florecitas. Y luego esta chimenea solo es una, esta, pero con muchos colores, tiene un montón de recolores. Esta, montones, he puesto aquí algunas, pero vamos, es muy... La verdad es que esta chimenea a mí me hace bastante gracia, la verdad es que sí. Ah, luego tiene también estos ventanucos, estos nuevos tejados con esta pintura de tejado viene con este ventanuco, que también vienen todos los colores. Y luego vienen estas flores para poner encima del tejado. Bueno, la ponen en la parte de los tejados, que sería esta, que también tiene un montón de colores. Esta y esta otra. Que... Bueno, están así como flotando. Es que yo esto de que se pongan las plantas en el tejado creo que no lo han hecho muy... No está muy conseguido, sinceramente. Que queda bastante más bonito si lo sigues haciendo con el 9, bajo mi punto de vista, ¿eh? Bueno, estas son las plantas. Insisto en que las veo bastas. Pero bueno, es mi opinión. Luego aquí tenemos todas las ventanas. Son básicamente dos estilos los que hay. El redondito tipo gnomo y el de hada con maripositas. Cada uno, o sea, he puesto dos recolores de cada uno. Por ejemplo, los primeros vienen normal en distintos tipos de maderitas y luego a partir de aquí pues tenemos las distintas los distintos recolores con mariposas. Que vienen en los que son todos los que hacen así, vienen con mariposas. Los que son redonditos no traen mariposas, simplemente es la misma paleta de colores en todos ellos. Son estos, este que hay redondo, han puesto dos para paredes redondas, este, y este que es muy grande, y este también, que está aquí, que lo he puesto ahí porque era inmenso y no me cabía en ningún lado. Estos serían los de gnomos. Y luego todos estos otros serían, ¿veis? Este de aquí es recolor normal. Y aquí, que era recolor con hada. Lo mismo las pequeñas, las normales. Estos ventanales también. Ese es el normal, que sería así. Y aquí con hada. Aquí lo tenemos también con hada. Y las puertas igual. Las tenemos aquí, puerta con hada y sin hada, normal y con hada. Aquí, en lo que es la parte de arriba, ahí sería normal con y a partir más o menos de ese sería el último, y a partir de aquí ya con trama de hada. Luego tenemos estos arcos con los mismos colores, claro que sí. Arco de 1, arco de 2 y este otro arco que es muy bonito. Este otro arco con los dibujitos estos que hacen juego pues con las columnas estas y con el reborde de tejado este. Y también con las molduras que traía la pintura. Así que estas son todas las ventanas, que la verdad... A mí me gusta la parte esta de la mariposa, ¿eh? La de la mariposa sí me hace gracia, me hace bastante gracia. La de la mariposa, sí, sí. Y luego están estos balconcitos, pues igual, con el mismo dibujito en los mismos colores. Están estos con el mismo dibujito,
cacharros estos, que no me acuerdo cómo se llaman, enjuta, no, ¿esto cómo se llama? ¿Cómo se llama este cacharro? Ah, ménsula, vale. En las ménsulas, esto es lo de, o sea, como si fueran una jardinera para colgar de las ventanas, que la verdad está muy mono, pues en millones de colorcitos. Me hacen gracia, la verdad, este me hace gracia. Ahí para la ventana, aunque igual con esa, ahí mejor, ¿no? Que se ve menos. Yo creo que sí, 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 ahí. Y luego, bueno, lo he puesto aquí, pero bueno, y luego están estas cortinas que traen estas dos. Esta, aunque no es de aquí, pero bueno, ya la vamos a ver. Lo que sería esta cortina, la grande y la chiquita. Como veis hay dos estilos, uno el que hace así, que sería así, el que hace así y el redondito. Y luego en puertas pues sigue lo mismo. Este tiene dibujito, este cambia mucho el dibujito en función de cuál le pongas, la verdad está bien. Luego tenemos este que sería tipo gnomo con coronita, tipo gnomo con cristal. Este es tipo hada, aquí estarían los tipo hada. Ah, este también es tipo hada, que no me cabía ahí está mono este también. Hay en distintos colores o normal. Luego este también es tipo gnomo y este que os enseñé antes, que es el más grande que hay. Y estos serían las puertas y ventanas que trae, aparte de estas que vienen en, que son para redondas, supuestamente redondas, porque bueno, tampoco es que queden especialmente bien. Y con esto habríamos terminado la parte de comprar y construir. Ya os digo, que es que no trae mucho. Y entonces pasaríamos al catálogo ya de comprar. Aquí tenemos la cama con dosel. Bueno. Uf. Es que me parece que es pasta. La cuna. La cuna para los bebés grandotes. Esta es cama de infante. Esto es un dosel que va aparte. Se puede poner aquí, si se quiere, al bebé en lugar de al infante. Y luego ya pasamos a, bueno, y este es un armario. Este es, bueno, un burro, ¿no? Que se llaman así, los burros. Y estos son ropas. Tan graciosas las ropas. Mira, sí, parecen de hada. Bueno, y las ropas. El burro y las ropas. Luego ya pasamos a comodidad y tenemos este sillón, que ya lo vi en el tráiler y dije que no me gustaba. Este, que tampoco me gusta. Y este signo. Hoy. Bueno. Esto es una silla de comedor. Otra silla de comedor. Una mesa de comedor. Otra mesa de comedor. Una banqueta. Son todas igual. Todas igual de vastas. Esto lo tienen como en escritorio. Como en sí, lo tienen en la parte de sillas de escritorio. Esta es una mesa de café. Esto es una repisa, pues para poner aquí tus plantitas y tus cosas, lo que tú quieras. Este es un sofá. Un sofá. Voy a ver si me gusta alguno. Bueno, lo voy a dejar en ese.
Este es un banco con flores. Otro banco con troncos. Una alfombra que cambia. Hay una alfombra muy parecida en Montonevi. También con agüita y con de todo. Muy parecida una alfombra en Monte Comorevi. Luego esta es una que va cambiando aquí de color y aquí de forma, ¿no? Vale. Bueno, más o menos. Y esta otra alfombra, la del unicornio. ¡Ay! ¡Ay! Un dragón. Bueno, esta alfombra no está mal. Bueno, el gnomo a mí no me termina de gustar. Voy a dejar el dragón. Este es el escritorio. Esto es un escritorio. También en el mismo estilo. Exactamente el mismo estilo que tienen todos los muebles. Bueno. Ah, y este otro banco. Me faltaba este banco. El banco, en cambio, me gusta. Es que como no pega, es distinto. Míralo. El banco me gusta bastante más. Sí. Lo veo más mono. Porque es que no pega para nada, ¿eh? Porque no tiene ni ningún dibujo ni ningún nada de nada. Bueno. Estas son las librerías, que hay, son dos, una en cada lado. O pone solo una, bueno, cada uno que haga lo que quiera. Bueno, esta es la chimenea en el estilo que del pack. Estoy buscando a ver qué recolor es el que más me gusta, no lo termino de encontrar. El verde y rojo casi es el que más me gusta. Sí. Aquí tenemos esta chimenea, en cambio esta chimenea me hace más gracia. Aquí con todos los colores de verdín de las paredes y de todo lo demás, claro, para que haga juego. Aquí el trébol, qué gracioso. Y viene con una serie de repisitas, o sea, eso está mono. Luego, un buzón. Tenemos un buzón, claro, en el mismo estilo, por supuesto. Bien. Y luego, esperad que voy a ver esto, cómo lo he ido poniendo. Superficies. Superficies, vale, voy por superficies. Están estas balditas de los mismos colores todo el rato. Lo que pasa es que aquí le he puesto estos libritos que luego vienen en la parte de almacenamiento. Los libritos estos, que son muy monos, la verdad. Luego están estas setitas que son también unas estanterías. Estas son dos. Y esta es una. A esta una, como no le ponga... Mira, ya está. Luego en plantitas vienen muchas plantitas, ¿vale? Esta es una de ellas. Voy a poner ahí. Y estas son las estanterías. Luego tenemos pues todos los muebles de cocina, que he puesto aquí los de arriba, que son estos. Es que yo creo que este color es el que, ¿no? El rojo y verde. Bueno, este también podría ser. Uf. Es que el azul no me gusta. Es que esta madera que trae por defecto todo el pack me parece sosísima. Muy sosa. Bueno, pues estos serían los muebles con con los tronquitos y las hojas. Estos son muebles de abajo, de cocina. Serían los muebles que hay. Este es el esquinero, que es muy mono, el esquinero, la verdad.
Y luego vienen estos vinilos, que ahora les ha dado por poner vinilos de estos para poner atrás. Ahí mira, bien, no se ve la diferencia entre uno y otro. En distintos colores. Y luego ya pasamos a fontanería, donde nos viene el lavabo este, que ya lo hemos visto, que es donde las hadas se bañan. Este váter, que tiene su gracia, la verdad. A mí el váter me hace gracia. Este espejito, todo en los mismos colores. Eso parece que está en otoño. Esta ducha, que creo que es de exterior. A ver. Funcional sin servicios, sí. Ay. Es exterior, o sea, es funcional. Y este también es funcional sin servicios, ¿no? Funcional sin servicios, todos. El lavabo, el retrete, la ducha y entiendo... Ah, la bañera no. La bañera no. Bueno. La ducha esta también tiene su gracia. La verdad. Vamos a dejarla en rosa. Y luego la bañera, que tiene también su gracia. Luego vienen aquí ya los objetos de la botica, que sería este armario de boticario. Con aquí, con las etiquetas de los ingredientes. Y la mesa, esta, la mesa, ¿no? Mesa de botica, ramas frondosas. También es funcional sin servicios. Bien. Para hacer aquí ya nuestros remedios. Esta es la prensa de hojas, que la quería poner yo aquí, no me ha dejado. No me deja ponerla a ningún lado. ¿Qué pasa? Yo no sé si tiene que estar en el suelo, porque mira, no me deja ponerla en ningún sitio. Pues debe ser que tiene que estar en el suelo. A ver. Y la encimera tampoco. Pues tendrá que estar en el suelo, pero es un poco gaita, digo yo. Y luego es que ya voy mirando el orden que trae esto. Y luego tenemos, porque es que estamos en la parte de actividades. Las plantitas nuevas son estas. Que las plantitas nuevas sí que me gustan. Son 6 plantas. Espera, aquí tengo una repetida, creo, ¿no? No tengo ninguna repetida. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí hay repetida una. Ah, claro, el helecho. Vale, el helecho está repetido. Bien, sería esta, que es el helecho, que sería este. La monstera, que es esta. Vienen en varios colores, además. Mira, qué mona. Estas me gusta. El potus, muy bien. La suculenta me gusta menos, porque la veo muy vasta. Y el anturio, que es este. Y esto sería el ficus, que pues muy bien. Y luego vienen con estos 4 maceteros nuevos que traen varios recolores, pero no son exactamente iguales, ¿eh? Mira, este viene con la trama esta así. Este ya viene con unos degradados tipo ocio y negocio. Este es más simplón. Ah, esto es como de madera. Ah, mira, de madera, qué mono. Y luego este, yo tengo macetas de estas. Así, muy mono, de maceta de barro. Perfecto. Estas son las plantas nuevas, las que hay que regar, las que hay que cuidar, que vienen aquí las plantas sueltas y las macetitas. Perfecto. Perfecto. Aquí tenemos la casita de hadas. Casita de hadas por aquí. La casita de hadas premium. Bueno. Esto es un arco de bodas para casarse, un arco nupcial. Aquí tenemos naturalmente, tenemos aquí nuestra barra, como no, siguiendo la misma línea de todo el pack. Y la parte de atrás es muy bonita. A ver cómo cambia la parte de atrás. ¡Oh, qué colorinchis! La parte de atrás...
¡Oh! Ahí está, me gusta. Mira, mira, y pared tiene un efecto 3D. Oye, pues me gusta. La parte de atrás me gusta bastante. Uy, 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 uy. ¿Esto es un puesto de qué? ¿De qué era el puesto este? Que me perdió. Ah, puesto de mercado. Esto es un puesto de mercado. ¿Cómo que no se puede usar la herramienta? Ah, pues no, no se puede usar. Ah, no, el puesto de mercado es este otro. Hoy, este es el puesto de mercado y este es el puesto de remedios, pero tampoco se puede utilizar. ¿Solamente tiene ese color? Joder, el soso este. Bueno, pues nada, pues el soso ese. Vale. Luego tenemos el columpio naturalmente, que ya lo vimos en el mismo estilo. Vienen 3 gnomos nuevos. El Gondalf, el Gonagreste y el hada del... ¿Qué pone? ¿Hada? De hecho. Bueno, pues 3 gnomos nuevos. Aquí están los 3 gnomos nuevos. Y aquí, estos que no me acuerdo de dónde... Ah, sí, de la parte de exterior, vale. Y este es el laguito este que viene premium también. Bueno, los objetos estos de especiales por comprar antes de no sé qué. Bueno, y donde se bañan también las hadas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Me faltan... Ah, sí, me falta esto de pared, que son... Espera, que nos vamos a acercarnos para verlo bien. A ver. ¿Esto qué es? Que si el espejito, unas plantitas, que ahora lo hacen mucho. Hay un barco. Barco. ¡Ay! Una casa encantada. Y mariposas y hojas de jingo. Bueno, bueno. Bueno. Está mono. Luego tenemos toda esta sucesión de... Estos como los que vinieron en el pueblo, que eran... Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, estas son como las que vinieron en vida en el pueblo. Una de arriba y otra para abajo, para que vayas haciendo así como dibujos. Esto se parece mucho, de hecho, mirar, al arco este del kit de las plantas, para ponerlo así encima de las puertas y tal. Tenemos ese que es muy grande. Luego tenemos este que es como más pequeñito, ¿no? Para para puertas más chiquitas o ventanas más pequeñas. Así. Y... Ah, y esto así como suelto también. Les he ido cambiando los colores, porque tiene muchos colores. A ver, para coger este, ¿cuál es? El primero. Pues el primero, efectivamente. Primer color, que sería... El primer color iría también con el arco nupcial. Y también iría, entiendo yo, con el columpio. Sí, perfecto. Bueno, pues... Ah, tenemos este espejo de pie. Bueno, esta es una librería, una estantería para leer y tal. Y esto es un armario. Esto está en almacenamiento dentro de los armarios en la zona del dormitorio. Y luego el clúter, las cosas, bueno, niños. De niños viene esta caja de juguetes. Esto es una caja de juguetes. La casita de muñecas esta, donde supuestamente se meten las hadas y duermen. Que ya se podían meter en la cama, pero bueno, no les ha parecido adecuado. Bueno, está la casita. Y luego vienen de plantitas, viene esta, viene esta, viene esta, que es inmensa. Esta es como la del tejado. Como esta. Sí, sí. Esa es esa. Y esto es una lámpara. Que está bien, ¿eh? La lámpara no me disgusta. Y vienen exactamente igual todas estas, que son distintas lámparas. Como que no se puede. Anda.
Mira, en blanco y en azul. Son para que vayas haciendo el dibujo que quieras con... Está bien, a mí esto me gusta. Ah, y este cuadrito también. Aquí, este cuadrito. Que debe ser como de boticario o algo así, ¿no? Sí, sí, más o menos. Esto es una lámpara también. Una lámpara aquí de pared. Esto es una lámpara. Vale. Esto es lámpara, esto es lámpara. Esto también, este farol es otra lámpara. Ah, este farol también es de lo de comprar antes de no sé qué. Este también es una lámpara para niños, para las habitaciones de niños. Como es un quitamiedos, ¿no? Se llaman. Esta es la lámpara de pie. Ah, espera. Y el resto las tengo aquí metidas. Bueno, el resto son dos. Y luego esta, que es la misma, exactamente la misma de las ramitas. Y luego esta que viene como de exterior. ¿Qué es esta? Bueno. 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 Vale. Y ya solamente nos queda el poquitín de clúter que trae, porque trae muy poquito. Que es este que tenemos aquí puesto. Que es este cuadrito de gnomo. El freezer bunny. Esto, que es como una puertecita ahí para colocarlo. Esto es una plantita chiquirritinina. Otra plantita chiquirritinina. Esto es una flor fantasía, ¿vale? Ahí esta igual no la tenía que haber sacado, que esa es de depuración. Es que algunas cosas no las he sacado porque veo que son de depuración. Y estos son juguetes para los niños. Un dragón, nada más y nada menos que un dragón y una seta tal. Son juguetitos para niños. El dragoncito este y la setita. Y ya está. Ya está. No trae mucho. No trae mucho. Y tenemos la zona de siempre, que es el bar, los puestos, los columpios. Trae poca cosa, ¿eh? No trae mucho, no. Así que esto ha sido todo. Yo sigo diciendo que me parece muy vasto. Muy vasto. Mira el banco. Mira la diferencia entre este banco... ¡Ay, que me voy! La diferencia entre este banco y este banco. Es que este banco no pega en este pack. Este es un descarte de otro pack. Entre este y este. Es que no tiene nada que ver. Pero nada que ver. La madera no tiene nada que ver. Bueno, ya haremos alguna construcción. A ver si cambiamos de opinión. A mí en principio ya os digo que me parece muy basta. Muy basta. Bueno, vamos a pasar al modo de depuración. Ya al modo... primero al modo de depuración y después pasaremos al modo objetos del mundo. Esto es lo que trae el modo comprar y construir y bueno, ya os he dado mi opinión. Muy vasto. Para mí es vastísimo. Venga, hasta luego. Bueno, y aquí estamos en el modo de depuración, en donde vienen las cosas que vienen con la expansión. ¡Ay, se me han convertido las urnas en tumbas! ¡Ja! Estas son tumbas de hadas. Pero yo la había sacado como urna. Bueno, como está en el exterior, se ha convertido en tumba. Bueno, no tiene modo vivir, no la puedo convertir. No. Lápida de hada. Bueno, pues estas son las lápidas de hadas que vienen en depuración. Estos son los libros que vienen de Botica y de Vida Natural. Una colección de 3. De Botica y Vida Laboral. Aquí están los libros. Luego, por desbloqueando en la profesión esta de boticario. Bueno, esta es la colección de prensa de hojas. Es toda esta. Muy bonita. Estos así están como más elaborados y estos como más sencillitos. Supongo que al principio vas más lentito, haces cosas más sencillas y luego ya harás cosas más un poquito más complejas. Esta mariposa está muy bien. A mí esta de la mariposa, la verdad es que me gusta
Bastante, bastante, ¿eh? Esta. Esto parecen medio ranitas con hojas. Qué gracioso. Bueno, esta es la colección. Esto efectivamente es el diploma de naturista cuando ya consigues lo alto. Estos son recompensas de naturista, todo esto. Es que les estaba buscando. A ver, este es el kit de estudio de botica, que es elemento desbloqueado. El kit reestabilizador, que es este. Y el organizador de sobremesa de botica, lo tengo aquí porque hay que ponerlo encima de una mesa. Que la verdad es que es monísimo. Está bien. Luego tenemos aquí una pata de conejo y un cuerno de planta carnívora. ¡Qué gracia! Me hace mucha gracia esto, sí, sí. Esto también es recompensa, esta escultura que es el árbol este celta, es recompensa también de naturista, ¿no? ¿Qué era? De botica. Y esto, y atención, esto es una cosa que dice, piedra de emoción. Mientras esté en el inventario de tu sim podrás usarla para presumir de ella. Bueno, está bien. Luego, en cuanto a la prensa, también tenemos estas velitas que son muy monas. Aquí tenemos los frasquitos, estos son remedios, las pociones y los remedios. Y esto que me ha hecho mucha gracia son los platitos con las distintas ingredientes para hacer los remedios por parte del boticario. O sea, que está gracioso, gracioso. Y la tumba de hada. Y el cuerno de la planta vaca. Luego, estos son de recompensa. Esto te lo dan, perdón, al acabar al completar una misión de una fábula. Y que venía por aquí. ¿Dónde estaba? Aquí. Fábula, los errores crecen como hongos. Y esto es un teletransportador, semilla astral, y se desbloquea al completar la fábula Infortunio Testarudo. Muy bien. Y bueno, y aquí tenemos los distintos tablones de anuncios, ya sabéis, de los 3 barrios que vienen, no sé cuál será de cada sitio, pero de los 3 barrios que vienen aquí, en este mundo. ¿Esto echa un brillito? Sí, echa un brillo. A ver. Ah, sí, que echa brillo. Sí. Bueno, pues esto se desbloquea con la fábula. Habrá que... ¡Uy! El cuerno de la planta vaca. Me encanta. Me encanta el cuerno de la planta vaca. Bueno, pues estos son los objetos que trae el modo depuración. Y ahora vamos al modo a objetos del entorno, para ver las cosas que vienen en el mundo. Venga, hasta ahora. A ver, voy a ir por partes porque esto molesta bastante y lo quiero enseñar. En primer lugar, mirar este tronco que tiene aquí un cuadrado. O sea, esto es para que nos pongamos aquí encima, construyamos encima una casa. Es que queda genial. Lo he hecho pequeño, porque esto que yo recuerde era bastante más grande. Y luego, además, inmediatamente... Espera, venía aquí al principio del todo. Sí, lo he hecho bastante más pequeño. Lo he hecho más pequeño. Y luego, encima, viene esto, que viene súper bien porque lo elevas, que yo lo he elevado. ¿Dónde está? Ahí. Lo elevas para ponerlo encima de la casa que construyas. Así suelto. Oye, esto queda... Esto genial para hacer... Mira, lo voy a poner más ahí. Para hacer casas en el árbol. Y luego vienen... Es que aquí estos primeros tienen un montón de defectos. Luego venía este, que este viene bien para ponerlo aquí, para hacer juegos con este, pero como que es un poquito feo. No sé, no se ajusta bien. Y luego viene este otro, que este otro está bastante mejor, que viene más adelante. Es este. Sí, ¿no? Sí, es este. Que también se le puede... Bueno, o sea, está cerrado por los dos lados, ¿vale? Y que viene con un montón de ramas que se le pueden ir poniendo
Tiene más ramas, pero yo he sacado de momento solo estas. Oye, pues para hacer casas del árbol, esto es fantástico. Mira, tienes aquí la cubierta y abajo lo otro. Está genial. Este es el puente que lleva a la casa de árbol que viene en la expansión. Que se puede utilizar, naturalmente, el puente si queremos. Y este es otro árbol así súper bien, porque aquí se pueden hacer muchas cosas. Luego ya, con independencia de eso, de momento, aparte de todos estos troncos que habrá que utilizarlos tranquilamente, pero bueno, ahora no va a ser, viene este árbol que es el... Bueno, esta zona no es, será de otra zona, pero bueno, este es un reciclaje de otros árboles. Y luego viene este, que es el espino, que yo lo uso mogollón, pero un poquito más claro. Este que sí que es el de aquí todo el rato. Y luego vienen este montón de vallas, que son las que hay por aquí, como veis. Que la verdad es que a mí estas vallas me gustan mucho. Y vienen estas con su terminación. Y luego tienen terminación así y terminación así. O sea, muy monas. A mí me gustan las vallas, ¿eh? Sí, 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 sí. Luego vienen estas otras vallas que son de espino. Estas que son de espino. Con su palo. Con el palo ahí para ponerlo en estos tres tamaños. Y luego viene esta otra valla con su palo también. Esto es una tapa del juego base. Y esto se parece muchísimo al de los lobos. Muchísimo. Luego, todas estas flores que veis, esto es un reciclaje de Vida en el Pueblo, porque Vida en el Pueblo traía todas estas flores. Traía un montón de flores. De estas que traen. Es que este mundo, como se parece tantísimo, está muy reciclado, ¿veis? Todo esto son reciclajes de Vida en el Pueblo. Esto es un reciclaje, esto viene en el de los lobos también. Y luego las plantas así como más fantasía serían estas setitas que vienen así, este es el tamaño, ¿eh? Esta cosa que también es muy graciosa, mírala. Y luego ya plantas más de aquí, como esta no, porque esta viene en todos los packs. Esta vino en Monte Komorebi, esta también es de Monte Komorebi, esta también es de Monte Komorebi y estas no. Bueno, esta no, esta sí que la he visto yo en algún otro pack. Pero bueno, aquí viene en colorinchis, un mono. Esto es como la vid, pero sí, es un reciclaje al árbol de la vid, pero de otra manera. Y luego estas plantitas. Esto, nada, esto es uno normal y corriente. Y luego tienen esta otra, que es como más de aquí. Este también es un reciclaje de una que ya conocemos. Y esta que viene con maceta y sin maceta. Y esto aquí. Y luego este tronco, que vino uno exactamente igual en Vida en el Pueblo. Casas, de momento, graciosas. Estas, que no sé qué es. La casita pequeñita, mira, es esa casita pequeñita que hay ahí. Y de momento esto es lo que he visto. Voy a sacar más, es que hay mucho. Y quería enseñar lo del árbol, lo primero de todo. Luego venía ya la parte más del pueblo con el barco este naufragado. Y estas cosas que son recicladas de perros y gatos, ¿no? Lo que son las cajas. La malla esta no, o sea, la red esta yo no la recuerdo de ningún otro pack. Esto sí que es nuevo. Las boyas ya existían, también estas trampas y los barriles. Este es nuevo porque tiene un cartelito, yo ya sabéis que cartelito sí, por supuesto. Otro cartelito con unas maripositas, bien, cartelito bien. Y este otro que me encanta, a mí me encantan todos los carteles, me da igual. Estas piedras que son de Rancho de Caballos, estos peces que son de Sulani, esto y esto que también es de Sulani. Esto también es de Rancho de Caballos, ese pozo todo lleno de cosas, también es de Rancho de Caballos. Y luego por aquí estas flores son pues de muchos sitios. Esta no la recuerdo, sí que esta es más así, más especial. Sí, esta es más nueva de este pack. Estos no, estos eran de los lobos, ¿no? Sí, estos de los lobos.
Y luego ya vienen cosas muy graciosas como son estos palés con las plantitas, que vienen todas estas. Vienen estos 4. Viene este otro, este y este. Aquí están mezcladas y aquí solamente hay de este tipo. Sí, están así. Son muy graciosas. A mí estas me hacen gracia. Luego este árbol ya estaba, este también. Luego hay más setas de estas, las hay de todos los colores. Mira, las hay verde, roja, azul. Setas de estas, azul, roja, verde, que son inmensas todas ellas. Este cartelito, que es muy mono, con un gnomo. Luego estas otras plantas, que ya las habíamos visto al principio, pero bueno, aquí de distintos colores. Esto que se parece a la piedra esa que te dan con la recompensa, pero que no es exactamente igual. A lo mejor es la piedra antes de que se active por haber conseguido la fábula. Y luego aquí un cartelito también. A mí me encantan los carteles. Y luego esta plantita también es nueva. Este tronquito, aquí con las setas de esta manera. Está muy bien. El tronquito este a mí me gusta. Y luego este y este ya estaban, igual que este, que es de un reciclado de vina del pueblo. Estas plantas yo también creo que también son nuevas, no me suenan de otro sitio. Estas sí que son de otro sitio, al igual que estas. Y luego tenemos aquí el laberinto ese, que está ahí, miradlo. Ahí está, el laberinto. Y aquí no lo han puesto. Y luego otro tronco, pero sin setitas. Y esta piedra también con inscripciones celtas a lo largo de toda la piedra. Muy mono, la verdad, muy mono. Estas cosas a mí sí que me gustan. Y luego, bueno, los típicos pues luces y las farolas y todo esto. Y este que es una jardinera feísima, porque mira qué tieso que está todo. Está feísima. Bueno, ahora vienen las rocas. Polvo. Estos son todas las piedras que trae, las piedras yo no lo entiendo porque son de distintos colores. ¿Esto es porque en cada barrio tienen un color distinto de piedra? Puede ser, porque la verdad es que no lo veo. A ver, esta piedra que tiene un color clarito, que no sé por qué tiene ese color clarito, que simula ahí unos escalones. Esto podría estar muy bien para hacer como escalones de acceso a las casas. Esta está bien. La verdad es que esta piedra me parece que está bastante bien. Esta es un reciclaje de las de la jungla, pero con un tono más clarito. Estas son reciclaje de las de Sulani, pero con un tono así marroncito. Estos son los famosos cliff, estos hexagonales. Este es que lo he hecho pequeño porque esto es inmenso. En original es así. Ahí con verdín por encima. Esto es muy grande y por eso lo hice pequeñito para ponerlo ahí en un rinconcito. Pero bueno, esto está curioso. Luego tenemos aquí un dolmen. Esto es un dolmen, ¿verdad? Se llama así. Un dolmen que está bien. Luego las piedras estas sueltas que van con este color. Luego estas negras que no sé con qué van. Estas con verdín que también tienen gracia. Y luego todas estas con verdín que es muy graciosa. A mí estas me hacen mucha gracia. Estas sí que están bien de verdín todas ellas, mira. Sí, es este color, el naranja, pero muy verdín. Y son todas estas, que no son pocas, son un montón. Pasa que aquí encima del césped no se ven bien. Y esto es verdín. Más verdín. Ah, esto está muy bien para ambientar las casas, sí. Luego estas son unas piedras del juego base, que hay un montón. Y bueno, y estas que también tienen verdín, que son así de este tamaño. Pero tienen un tono distinto. No sé, no entiendo yo por qué cambian los tonos de las piedras. Y por qué ponen estas, que bueno, estas son piedras normales del juego base. En fin, la verdad es que aquí en cuanto a piedras está un poco lío, porque sí. Y bueno, y luego ya viene lo que habréis visto por ahí, que a mí me encanta, que son esto y esto.
que es lo más gracioso del modo depuración. No me digáis. Qué bonito. Tienen recolores. A ver. Bueno, este no tiene muchos recolores. Y este sí que tenía... ¡Ah! No tiene recolores. Yo pensaba que sí. Y luego más casas así, monas, como esta. Pero bueno. Ay, mira, si tiene una librería ahí. ¡Ah! Que es una tienda. Oh, qué mona. Las casas del pueblo. Qué bueno. Bueno. ¿Esta es la misma? Ah, ya es claro que la he sacado. Y estas son casas del pueblo. Así, muy brillante. Oh, aquí en amarillo. Y ya está. Y ya hemos terminado. Le hemos dado la vuelta completa al modo de depuración. Esto es graciosísimo. Esto es graciosísimo. Bueno, esto habrá que ponerlo en algún lado. Claro que sí. Bueno, pues este es el modo de depuración. La verdad es que es mucho reciclaje, ¿eh? Mucho reciclaje. Mucho reciclaje de lo que. De cosas que ya hay. Pero así como lo más principal sería esto, sería el dolmen. El dolmen está muy bien, a mí el dolmen me parece estupendísimo. ¿Dónde estaba? Aquí. El dolmen, mirar, el dolmen. Aquí en el mundo. Mira, ¿ves? Aquí es la piedra. Es como un poquito más gris, ¿no? Pero estas piedras es que no están. No están estas piedras. Oh, mira, vamos a hacer una visión así general. No, esas piedras no están. Yo pensaba que sí que estarían. Casas de atrezo. Aquí hay río. Vale. Ah, mira, la librería está ahí. Y esta casa sí que está hecha por alguien. ¿Y este circulito de setas? Qué mono, pues este no lo he visto yo en depuración, ese circulito. Ah, pues lo voy a buscar bien. A ver si lo encuentro. No, eso no es tampoco. Bueno, pues a mí, como os comentaba, de todo esto, lo que más me ha gustado, bueno, y las vallas estas. Estas vallas me gustan mucho, todas ellas. Y la de alambre, seguramente también le encuentre qué hacer con ellas. Sí, sí. Sí, con su palo. Vale. Todas estas están con defecto, como veis. Todo esto no se puede sacar porque no se ve. Mira, esto es como el defecto de esta. Y luego esto que me parece súper curioso. Para montarte tu propia casa sobre árbol. Y básicamente esto es lo más gracioso que hay. No hay... Porque todo lo demás es muy reciclado, ¿eh? De otros packs. Ah, mira, esto que era de perros y gatos ni lo saqué siquiera. Pues mirar, está todo muy reciclado. Nada. Esto es todo lo que hay. Pues a mí lo que más gracia me ha hecho ha sido estas dos cosas y esto. Ah, bueno, este también es mono. Cosas que voy a utilizar, que yo sé que voy a utilizar mucho. También me ha gustado la red, sinceramente, porque eso sí que lo veo. Ah, estas cosas también, las 4 que no las voy a sacar. Y bueno, y las setas estas lo que tienen mucha gracia, que ya las utilizaremos naturalmente. En cuanto a las rocas no entiendo mucho porque tienen esos colores tan distintos. Aunque la verdad es que a mí estas con el verdín me gustan mucho, sinceramente. Me gustan bastante. Y ya está, si esto es todo lo que hay. Es que no tampoco trae exceso, ¿eh? Porque es mucho reciclaje de otros packs. Ya está, esto es todo lo que hay. Así que bueno, aquí con esto, que es lo que más me ha gustado de todo,
Bueno, esto se complementa naturalmente con esto. Hasta ahí. Con esto. Pero que bueno, que se pueden hacer cosas bastante chulas con eso. Habrá que empezar a trabajar ahí. Bueno, pues este ha sido mis impresiones del modo comprar y construir del nuevo pack. La verdad es que trae cosas que son monas y bueno, y cosas que no lo son tanto. A mí ya sabéis que el modo comprar no me termina de convencer porque lo veo muy vasto. Así que no sé, ya le daré la oportunidad correspondiente en la construcción que naturalmente voy a hacer, que tendré que hacer dos. Tendré que hacer una estilo hada para utilizar lo que son todos los elementos más enfocados hacia las hadas, y luego tendré que hacer otra construcción estilo gnomo para utilizar los elementos más enfocados a lo que serían los gnomos. Así que vamos a dejar por aquí el vídeo iba a decir episodio, madre mía, cómo estoy. Vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy. Dejarme en comentarios qué os ha parecido, lo que trae el pack. Dejarme también un like en el vídeo. Suscribiros al canal si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!